I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Habían vuelto del exilio con los corazones llenos de expectativas. La ciudad que un día albergó la gloria de Dios ahora estaba en ruinas. Los cimientos del templo yacían olvidados bajo el peso de los años y de la indiferencia. Mientras tanto, sus casas se volvían cada vez más lujosas. Plantaban, cosechaban, comían, pero nada parecía llenar el vacío. Hasta que, en un día aparentemente común, una voz rompió el silencio de décadas. Nadie esperaba que algunas pocas palabras cambiarían todo y pondrían al pueblo ante la decisión más importante de sus vidas. Antes de que el polvo de las piedras empezara a bajar y el sonido de los martillos resonara entre los muros, algo más necesitaba ser reconstruido. El compromiso con la voz que aún habla a través de las Escrituras. Si historias como esta despiertan en ti el deseo de entender más profundamente lo que Dios hizo y aún está haciendo, entonces este es tu lugar. Ya inscríbete aquí en el canal y camina con nosotros por cada detalle que la mayoría simplemente deja pasar. Por cerca de 70 años, el pueblo de Judá había vivido bajo el peso de un exilio que alteró profundamente su identidad espiritual. Tras la destrucción de Jerusalén y del templo por Nabucodonosor, la nación se sumió en un silencio divino que resonaba no solo en los cielos, sino también en las memorias de aquellos que conocían las historias de liberaciones milagrosas en el pasado. El profeta Jeremías había anunciado este tiempo de cautiverio, pero el vacío espiritual y la ausencia de señales tangibles de la presencia de Dios generaron una generación marcada por nostalgia, duda y un deseo silencioso de restauración. Al regresar a Jerusalén, liderados por Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, el pueblo encontró ruinas donde antes había gloria. La ciudad estaba desfigurada, el altar había sido reinstalado, pero el templo seguía siendo solo un recuerdo. Aunque tenían libertad para reconstruir, los primeros años estuvieron marcados por desánimo y oposición. Esdras nos revela que, tras el lanzamiento de los cimientos, la obra fue interrumpida durante casi 2 décadas. Este intervalo entre el retorno y la reconstrucción plena fue para muchos otro capítulo del silencio de Dios. Este silencio no era ausencia, sino propósito. Muchas veces, Dios silencia no para alejarse, sino para despertar. En tiempos en que no hay palabra profética, el corazón del pueblo es probado en su fidelidad, y su sed espiritual es expuesta. El silencio de Dios antes de la llegada de Ageo fue como un campo arado, preparado para recibir la semilla de la exhortación y de la esperanza. Cuando no hay palabra, cada gesto divino se vuelve más significativo, y cada nuevo pronunciamiento lleva un peso doble. En el alma de aquellos que regresaron del exilio existía una tensión entre el pasado glorioso de Israel y la dura realidad del presente. La generación que nació en Babilonia nunca había visto el templo en su gloria, pero escuchaba las historias. Los más ancianos, a su vez, llevaban el dolor de una pérdida que no sabían cómo restaurar. El silencio de los cielos amplificaba esta crisis de identidad espiritual. Eran libres, pero no sentían plenitud. Estaban en la tierra, pero faltaba la presencia. El escenario estaba listo para un giro divino. Era en este vacío de dirección y en este desbordar de esperanza que Dios eligió levantar a Ageo. Cuando el cielo parece callado, en realidad, puede estar preparando el momento exacto para hablar de manera que nadie pueda ignorar.
Ageo no aparecería como una voz común, sino como un trueno que despertaría corazones adormecidos y reorganizaría las prioridades de todo un pueblo. Ageo aparece en las Escrituras como un profeta directo, objetivo, pero profundamente sensible a lo que sucedía en los trasfondos espirituales de Judá. Su llamado no se narra con detalles como el de Isaías o Jeremías, pero su impacto es inmediato. Surgen en el escenario exactamente en el momento en que el pueblo se había acomodado en sus rutinas, viviendo en casas bien acabadas mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Ageo es levantado no como un diplomático de la fe, sino como una trompeta de urgencia. El mensaje que él lleva alcanza la esencia de la negligencia espiritual. No predica en términos teológicos lejanos, sino que confronta elecciones cotidianas. El profeta no señala el pecado moral directo, sino el desprecio por aquello que representa la presencia de Dios entre el pueblo. Cuando dice, «Considerad vuestros caminos», está convocando al pueblo a una autocrítica valiente, a revisar sus decisiones y reflexionar sobre las consecuencias espirituales de sus prioridades. Ageo habla en nombre del Señor de los ejércitos, título que aparece repetidamente en sus oráculos y que evoca la imagen de un Dios que dirige no solo ejércitos celestiales, sino también la historia humana. Esta elección de título revela algo profundo. Dios está en control incluso cuando su pueblo parece desorientado. La autoridad con que Ageo habla no proviene de su biografía, sino de la urgencia divina. Es un mensajero de restauración, pero que primero debe ser un instrumento de confrontación. Lo más impresionante en Ageo es su capacidad de hablar a líderes y al pueblo con la misma firmeza. Se dirige a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote, sin temor ni adulación. Su voz rompe la inercia espiritual y provoca un despertar colectivo. Pocos días después de su primera profecía, se retoma la reconstrucción del templo. Esto muestra que cuando Dios habla con claridad y el corazón está dispuesto, la transformación puede ser inmediata. Este momento marca el fin del silencio divino y el inicio de una nueva etapa para Judá. A través de Ageo, Dios muestra que no se ha olvidado de su alianza, ni ha ignorado el esfuerzo de aquellos que lo buscan. La voz del profeta no vino para condenar, sino para realinear. Y cuando la voz de Dios rompe el silencio, siempre viene cargada de propósito, dirección y gracia redentora. El retorno a Jerusalén no fue como muchos imaginaron. Tras décadas en tierras extranjeras, se esperaba un comienzo glorioso, pero lo que encontraron fue una ciudad en ruinas, rodeada de hostilidad y marcada por la escasez. La esperanza de reconstruir rápidamente la casa de Dios se desvaneció ante la presión política, la pobreza y el conformismo que pronto se instaló. La realidad espiritual del pueblo reflejaba las murallas rotas, sin fuerza, sin estructura y vulnerable a cualquier viento contrario. Incluso con la presencia del altar, que había sido reconstruido en los primeros años tras el retorno, la adoración se había vuelto algo mecánico. Faltaba fervor. El culto público existía, pero no había una manifestación profunda de la gloria divina. La ausencia del templo completo no era solo un problema estético o arquitectónico, era un símbolo del desalineamiento entre la devoción del pueblo y la centralidad de Dios en su vida cotidiana. En medio de esta apatía, el pueblo comenzó a buscar seguridad y prosperidad por sus propios medios. Invertían en sus casas, trabajaban duro, pero cosechaban poco. El profeta Ageo señala que la falta de bendición material no era resultado solo de factores naturales, sino de una ruptura en el orden espiritual. Dios estaba reteniendo la abundancia como una forma de llamar la atención hacia una verdad más profunda. Cuando Él no es prioridad, todo alrededor pierde el equilibrio. Esta situación revelaba que la verdadera reconstrucción no comenzaba con piedras,
sino con el corazón. La restauración exterior era consecuencia de una reordenación interior. El pueblo necesitaba entender que no se trataba solo de reconstruir muros y paredes, sino de restaurar la relación con el Dios que habitaba en aquel lugar. La negligencia espiritual estaba cobrando un alto precio, y Ageo fue usado para sacar a la luz esta dura verdad. Detrás de cada piedra caída y de cada cosecha frustrada había un llamado divino al arrepentimiento y a la reubicación de las prioridades. Jerusalén, aunque físicamente reconstruida, aún necesitaba ser restaurada espiritualmente. El pueblo necesitaba mirar más allá de lo visible y darse cuenta de que la verdadera prosperidad no proviene del esfuerzo humano aislado, sino de la alineación con la voluntad de Dios. De hecho, antes de continuar, cuéntame algo en los comentarios. ¿Has vivido un momento en el que sientes que has estado invirtiendo en todo, casa, trabajo, logros, pero algo dentro de ti seguía vacío, como si faltara lo principal? Quiero saber cómo lo ves a la luz de lo que ya hemos hablado hasta aquí. Mientras el pueblo se establecía nuevamente en la tierra de sus antepasados, una escena contradictoria se formaba ante los ojos de Dios. Las casas particulares estaban adornadas con paneles de madera refinados, cuidadosamente decoradas, reflejando una búsqueda evidente de confort y estabilidad. Al mismo tiempo, el templo, símbolo máximo de la presencia divina entre ellos, permanecía abandonado. Ageo, con palabras incisivas, denuncia esta inversión de valores. ¿Habita cada uno de vosotros en su casa apanelada, mientras esta casa permanece en ruinas? Una provocación registrada en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 4. Este contraste entre el cuidado por las cosas personales y el desprecio por la obra de Dios revelaba mucho más que mera negligencia. Era un retrato de la verdadera condición espiritual del pueblo. No había rebeldía abierta, pero había una indiferencia silenciosa. La prioridad dada al confort individual exponía la sustitución de la centralidad divina por intereses propios. Y, cuando esto ocurre, el culto se vacía, los propósitos se dispersan y el sentido de misión desaparece. Ageo no solo señala el error, sino que también invita a la reflexión. Considerad vuestros caminos. La repetición de este llamado a lo largo del libro revela el deseo de Dios de despertar una conciencia profunda. El mensaje es claro. Mientras el pueblo se dedicaba a embellecer sus casas, la casa de Dios clamaba por restauración. Esa negligencia no era solo una falla administrativa, sino una herida en la relación entre Dios y su pueblo. El templo dejado en ruinas simbolizaba una fe debilitada, una espiritualidad adormecida. Es importante comprender que el templo, en aquella época, no era solo un edificio sagrado, sino el lugar elegido por Dios para manifestar su gloria. Era el centro de la adoración, de la enseñanza, de los sacrificios y de la comunión entre los israelitas y el Eterno. Al descuidarlo, el pueblo demostraba que sus prioridades estaban desajustadas. El culto a Dios se había vuelto secundario, casi opcional, ante la búsqueda de seguridad personal y prosperidad material. Este escenario exige una reflexión que trasciende los siglos. ¿Cuántas veces, incluso hoy, invertimos con esmero en nuestras estructuras personales mientras dejamos la vida espiritual en estado de abandono? Lo que Ageo denunciaba en aquella generación sigue siendo una advertencia actual. Cuando nuestras casas están de pie, pero la comunión con Dios está en ruinas, hay algo profundamente malo. Dios, al llamar la atención sobre esta realidad, no buscaba condena, sino despertar para la restauración. A pesar de sus esfuerzos, el pueblo veía el fruto de su trabajo desvanecerse entre sus manos. Plantaban mucho y cosechaban poco, comían y no se saciaban, se vestían y aún sentían frío. Este ciclo de frustración no era fruto de una mala administración agrícola, sino un reflejo de un principio espiritual roto.
Conforme a Ageo capítulo 1, versículo 6, Dios dejó claro que Él mismo estaba detrás de aquella escasez. Era una alerta para despertar corazones adormecidos, un freno divino para reorientar prioridades. La frustración material era un espejo de la condición espiritual. Dios usaba la naturaleza, los campos, el clima y las cosechas como herramientas pedagógicas. El pueblo estaba trabajando, pero sin propósito eterno. Estaban edificando, pero sin una fundación espiritual sólida. Este desajuste entre esfuerzo y resultado era la manera divina de mostrar que, sin Él como centro, toda tentativa humana se volvía vacía y estéril. Era como colocar el salario en una bolsa agujereada, como Ageo describió con sabiduría profética. La escasez, aunque dolorosa, era un acto de misericordia. Dios no permitía la prosperidad plena para que el pueblo no se perdiera aún más en su indiferencia espiritual. Al retener la lluvia, al hacer menguar los campos, Él estaba diciendo, «Vuélvanse hacia mí». Era una invitación para restaurar el altar, para colocar nuevamente el nombre de Dios en el centro de la vida cotidiana, para que el resto volviera a su debido lugar. El profeta no estaba predicando una teología de castigo, sino una teología de alianza. La relación entre Dios y su pueblo era viva, y los efectos de esa alianza se manifestaban no solo en los cultos, sino también en las siembras, en las vestiduras, en los vinos, y en los graneros. La obediencia traía bendición, y la negligencia espiritual abría puertas para la estancación. La sequía no era solo en el suelo, sino en el espíritu. La tierra estaba diciendo en silencio aquello que el cielo ya había gritado por medio del profeta. Este mensaje resuena con fuerza aún hoy. Muchas de nuestras frustraciones cotidianas no nacen de la falta de esfuerzo, sino de la falta de prioridad espiritual. Cuando se busca primero el reino de Dios y su justicia, como enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, todas las otras cosas encuentran su lugar. Ageo apunta a un principio eterno. Dios no quiere ser parte de nuestra agenda. Él quiere ser el centro de ella. Entre todas las expresiones usadas por Ageo, pocas son tan poderosas como esta. Considerad vuestros caminos. Repetida intencionalmente, esta frase funciona como un martillo que rompe la dureza de la rutina y la autosuficiencia. Se trata de una convocatoria a la introspección, una orden divina para mirar con honestidad hacia la propia vida. Este llamado aparece de forma destacada en el libro de Ageo capítulo 1, versículos 5 y 7, y no tiene el objetivo de acusar, sino de curar la ceguera espiritual. Dios, a través de Ageo, invita al pueblo a un análisis profundo. ¿Por qué sus cosechas no prosperaban? ¿Por qué sus esfuerzos parecían inútiles? ¿Por qué, aún con tanto trabajo, no había satisfacción? Las respuestas no estaban afuera, sino adentro. Era una cuestión de alineación interna. Considerar los propios caminos significaba identificar dónde, a lo largo de la caminata, Dios había dejado de ser el centro, donde la comunión fue sustituida por conveniencia y la fe por supervivencia. Esta introspección exigida por Dios no era un ejercicio meramente psicológico, era un acto espiritual de arrepentimiento y reposicionamiento. El pueblo necesitaba detenerse y reconocer que algo estaba profundamente mal. Y lo más importante, necesitaba entender que aún había tiempo para revertir la situación. El eco de esta voz profética resonaba con misericordia. Dios no había desistido de ellos, sino que esperaba que ellos volvieran sus ojos hacia Él. Cuando alguien considera sus propios caminos a la luz de la palabra, inevitablemente es conducido a la humildad. Y de la humildad nace la restauración. El pueblo de Judá, al escuchar esta exhortación, comenzó a despertar. Esta conciencia es el primer paso para cualquier reforma espiritual genuina.
Sin esta confrontación interior, no hay cambio verdadero. La restauración exterior del templo solo podría ocurrir si, primero, había una reconstrucción interior en los corazones. Esta misma voz sigue resonando en nuestros días. En medio de la prisa, las prioridades invertidas y la fe adormecida, el Espíritu de Dios aún susurra: considere sus caminos. Es un llamado a detenerse, pensar y reevaluar el rumbo de la vida. Es una oportunidad para comenzar de nuevo. La restauración que vendrá en los próximos capítulos de esta historia solo fue posible porque, en algún momento, el pueblo decidió escuchar este llamado y mirar hacia adentro. El impacto del mensaje de Ageo fue inmediato y profundo, diferente de otros momentos en la historia de Israel, en que los profetas eran ignorados o perseguidos. Ahora hubo respuesta. El pueblo, los líderes y los sacerdotes reconocieron el peso de la palabra de Dios. Ageo, capítulo 1, versículo 12, relata que tanto Zorobabel como Josué, juntamente con todo el remanente del pueblo, temieron ante la voz del Señor. Este temor no era un miedo paralizante, sino una reverencia que condujo a la acción. El despertamiento comenzó en los corazones. No fue una movilización forzada ni movida por presión política, sino un mover del espíritu que alineó mente y alma con el propósito divino. El texto bíblico afirma que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Esta expresión revela que antes de que las manos tocaran las piedras, el corazón fue tocado por Dios. Ninguna obra espiritual duradera comienza de fuera hacia adentro. La respuesta del pueblo fue organizada y visible. Apenas 24 días después del primer mensaje de Ageo, la reconstrucción del templo fue oficialmente reanudada. Este corto intervalo demuestra cuánto la palabra de Dios, cuando es acogida con humildad, puede producir frutos rápidos y eficaces. No hubo necesidad de largos discursos o nuevas campañas. Bastó una voz clara, una conciencia sensible y un liderazgo valiente. El regreso al trabajo no fue solo un acto de obediencia, sino un símbolo de reconciliación. El altar ya existía, pero ahora la casa de Dios comenzaba a levantarse de nuevo, piedra sobre piedra. Era un testimonio público de que el pueblo había reconocido sus errores y estaba dispuesto a reordenar sus prioridades. La restauración del templo representaba más que una construcción física. Era la imagen visible de un pacto siendo renovado. Este despertar espiritual nos recuerda que recomenzar es posible, incluso después de años de estancamiento. Cuando hay disposición para escuchar y obedecer, Dios mismo se encarga de despertar el ánimo y renovar la esperanza. El inicio de la obra del templo fue solo el primer paso de un proceso de restauración que superaría los límites del tiempo y tocaría incluso los propósitos eternos del Mesías. No pasó mucho tiempo antes de que los desafíos surgieran nuevamente. Aunque la obra había comenzado con ánimo, el desánimo pronto se infiltró en el corazón del pueblo. Muchos de los ancianos que habían visto el templo de Salomón en su gloria no pudieron contener la decepción al ver los cimientos del nuevo templo. La comparación con el pasado los llevó a la frustración. Como se relata en Esdras, capítulo 3, versículo 12, muchos lloraron al ver los nuevos fundamentos, pues no se acercaban a la magnificencia de la construcción anterior. Esta reacción emocional contaminó el ambiente de la obra. Cuando el pasado se convierte en una prisión emocional, el presente se vuelve pesado y el futuro incierto. La comparación innecesaria entre lo que fue y lo que se está haciendo puede matar la motivación y debilitar la fe. Ageo, sensible a este clima, trae una nueva palabra del Señor justo para este momento de vulnerabilidad. No reprende al pueblo por sentirse tristes, sino que los invita a ver con los ojos del Espíritu y no solo con los ojos naturales. El profeta entonces pregunta:
¿Quién de vosotros vio esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? Ageo capítulo 2, versículo 3. La pregunta no era solo retórica, sino terapéutica. Al traer la comparación a la luz, Dios quería sanar la herida de la nostalgia tóxica. No se trataba de negar el pasado glorioso, sino de recordar que la gloria futura no dependía de la estructura, sino de la presencia divina prometida. Luego, Dios anima: sed fuertes, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Esta palabra es un divisor de aguas. Dios no solo motiva con palabras, sino que recuerda su pacto diciendo: mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. La promesa de la presencia era más valiosa que cualquier oro del templo de Salomón. La seguridad no estaba en el tamaño de las piedras, sino en la certeza de que Dios caminaba con ellos. Este episodio nos enseña a no permitir que los recuerdos de lo que fue impidan lo que Dios desea hacer ahora. La belleza de la nueva obra no sería medida en oro o grandeza externa, sino en la intensidad de la obediencia y de la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando dejamos de comparar y comenzamos a confiar, somos liberados del peso del pasado y liberados para construir lo que el Señor tiene para el presente. En uno de los momentos más impactantes del libro de Ageo, el Señor hace una promesa que extrapola los límites del tiempo. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, como se registra en Ageo capítulo 2, versículo 9. Esta afirmación, dicha frente a un templo simple y aún inacabado, parecía improbable a los ojos humanos. Pero Dios no estaba hablando solo de la arquitectura o la ornamentación. Él hablaba de algo mucho más profundo. La gloria de la segunda casa no sería marcada por oro ni plata, sino por la venida de aquel que traería la paz eterna. La profecía apunta al Mesías, Jesucristo, que enseñaría dentro del templo reconstruido por Zorobabel y posteriormente ampliado por Herodes. La presencia del Hijo de Dios en ese lugar conferiría al templo una gloria jamás vista. El propio Dios, en forma humana, estaría entre los hombres, caminando por los patios de ese lugar. Esta promesa llena de sentido todo lo que se estaba haciendo. Aunque el pueblo no pudiera comprender completamente, Dios estaba alineando el presente con el futuro eterno. La obediencia de ellos en reconstruir el templo era parte de un plan que culminaría en la encarnación del Verbo. Cada piedra colocada con esfuerzo y fe, cada sacrificio hecho en medio de la escasez, participaba del escenario donde el Cristo enseñaría, curaría y manifestaría el reino. La frase «en este lugar daré la paz» no era solo una palabra de consuelo emocional, era una profecía mesiánica. La paz anunciada allí no era la ausencia de guerras, sino la reconciliación entre Dios y los hombres traída por Jesús. La gloria de la segunda casa no superaba a la primera en esplendor visual, sino en cumplimiento profético. Era allí donde Dios, por segunda vez, habitaría entre los hombres, pero esta vez no en humo y fuego, sino en carne y sangre. Esta visión transforma completamente la manera en que vemos la obediencia presente. No siempre veremos de inmediato el impacto eterno de nuestras elecciones, pero cuando obedecemos a Dios con fidelidad, incluso en tareas simples y humildes, Él puede transformar nuestros actos en piezas fundamentales de un plan mucho mayor de lo que podemos imaginar. La gloria de la segunda casa es la gloria del Dios que cumple sus promesas más allá de lo que los ojos pueden ver. En tiempos de reconstrucción, la presencia de Dios es la mayor fuente de seguridad. Cuando el pueblo reanudó la obra del templo, enfrentó desafíos internos y externos, pero recibió una promesa innegociable. «Yo estoy con vosotros», dice el Señor. Según se registra en Ageo capítulo 1, versículo 13.
Esta declaración no fue solo un incentivo emocional, fue una reafirmación de la alianza. Era como si Dios dijera: no están reconstruyendo solos. Estoy aquí en medio del polvo, de las piedras y del sudor. La presencia divina no era solo simbólica o litúrgica, era real, operante, activa. Dios no observaba de lejos. Él caminaba entre los trabajadores, fortalecía los brazos cansados, sostenía los corazones vacilantes. El yo estoy con vosotros era el mismo que había sido dicho a Moisés en el desierto y a Josué en la conquista de la tierra. Era la firma divina de que el proyecto tenía dirección y respaldo celestial. La presencia del Señor era, más que nada, el motor de la perseverancia. Esta certeza cambiaba la postura del pueblo ante las dificultades. El miedo de los opositores, la escasez de recursos y el recuerdo de la antigua gloria perdían fuerza ante la conciencia de que el Señor de los ejércitos estaba presente. Y cuando Dios está en medio de la obra, hasta las piedras más difíciles encuentran su lugar. Las manos se fortalecen, los corazones se llenan de esperanza, y la visión va más allá de las limitaciones humanas. No se trataba solo de levantar un edificio, sino de reerguir una cultura de adoración. La presencia de Dios en medio de la obra significaba que, con cada martillo golpeado, la comunión era restaurada. Cada pared levantada era una declaración: Dios aún habita entre nosotros. Y este sentido de presencia creaba un ambiente donde el pueblo ya no dependía solo de resultados visibles, sino de una confianza invisible, pero poderosa. Esta misma promesa resuena para todo aquel que decide comenzar de nuevo en Dios. Ya sea reconstruyendo la fe, el matrimonio, la vocación o la dignidad, la presencia del Señor es lo que hace posible lo imposible. Cuando escuchamos, incluso en medio del caos, la voz que dice: yo estoy contigo, sabemos que la jornada, por más ardua que sea, es sostenida por el propio Dios. En medio de la reanudación de la obra del templo, una cuestión permanecía: ¿de dónde vendría el sustento? El pueblo aún enfrentaba escasez, el campo no se había multiplicado milagrosamente y los graneros estaban lejos de desbordar. Sin embargo, Dios levanta su voz una vez más a través de Ageo y declara: mía es la plata y mío es el oro, como está escrito en Ageo capítulo 2, versículo 8. Esta afirmación no era solo un recordatorio de propiedad, sino una promesa de provisión. Dios estaba enseñando al pueblo que la fuente de la seguridad no está en lo que se posee, sino en quien provee. Cuando Él es la prioridad, el sustento se manifiesta de formas inesperadas. La obra de reconstrucción exigía recursos, pero Dios no los llamó para algo sin antes garantizar que supliría cada necesidad. La frase «mía es la plata» desarma el miedo a la falta y establece en el corazón del siervo una fe fundamentada en la suficiencia divina. Es interesante notar que la escasez aún era real, pero ahora ya no determinaba el ritmo de la obediencia. El pueblo comenzó a trabajar incluso con poco, movido por una confianza renovada. Dios no prometió que la abundancia vendría antes de la obediencia, pero garantizó que quien lo colocara en primer lugar jamás quedaría desamparado. Esta es una lección valiosa. La fe verdadera actúa antes de ver, confía antes de recibir, trabaja antes de poseer. La promesa de sustento también apuntaba a algo más profundo. El oro y la plata del Señor serían usados no solo para adornar el templo, sino para revelar que toda belleza y prosperidad pertenecen en última instancia a Dios. Él estaba redefiniendo el valor de las cosas. La verdadera riqueza no estaba en los acabados del templo, sino en la obediencia que movía cada gesto de la reconstrucción. Y cuando el corazón entiende esto, no hay escasez que lo paralice. Esta palabra sigue siendo un ancla en los días actuales.
Muchos desean restaurar sus vidas, pero titubean por miedo a la falta. Sin embargo, el mismo Dios que sustentó al pueblo de Ageo con su palabra y su provisión, es el Dios que hoy aún declara: mía es la plata y mío es el oro. Quien prioriza el reino jamás será dejado sin respuesta. Hubo un momento significativo en la profecía de Ageo en que Dios declaró que, a partir de determinado día, Él comenzaría a bendecir. Esto está registrado en Ageo capítulo 2, versículo 19. A partir del momento en que el pueblo puso la mano en la obra con el corazón alineado, algo cambió en los cielos. El resultado inmediato no fue cosecha abundante, sino un cambio espiritual. La obediencia había tocado el corazón de Dios e iniciado una nueva estación de favor. La transformación comenzó en lo invisible. Aún no había granos en los graneros ni vides cargadas, pero Dios ya había determinado: desde este día los bendeciré. Esta promesa marca el momento en que la obediencia se convierte en el canal de la bendición. No es la cosecha la que inicia la bendición, sino la decisión de poner a Dios en primer lugar. El cielo se mueve cuando la tierra responde con fe. Y esto muestra que la bendición no depende del merecimiento, sino de la alineación con la voluntad divina. La obediencia, en este contexto, no fue solo un acto religioso, sino una entrega total. El pueblo no solo escuchó, sino que cambió su comportamiento. Regresaron al templo, reorganizaron sus prioridades, enfrentaron sus miedos y confiaron en la promesa de Dios. Esta postura activó un nuevo tiempo. El cielo reconoció el movimiento de la tierra. Y cuando esto sucede, las estructuras espirituales se abren para liberar gracia. Es precioso observar que Dios marca la fecha con exactitud. Considerad, yo os ruego, desde este día en adelante. Establece un hito, un punto de giro. Este detalle revela cuánto Dios está atento a nuestros pasos. Él no ignora los pequeños gestos de fe, ni deja pasar desapercibido el día en que un corazón vuelve a Él. La obediencia sincera se convierte en un memorial ante Él. Esta lección nos invita a reflexionar. ¿Y si nuestra obediencia hoy es el punto de partida de una nueva estación espiritual? ¿Y si aquello que hacemos, incluso sin ver resultados inmediatos, es lo que Dios está esperando para liberar el favor que ya está preparado? Ageo nos muestra que no necesitamos pruebas para confiar, sino confianza para ver las pruebas surgir. En medio de la obra de reconstrucción, Dios trae a la luz una lección que a primera vista puede parecer técnica, pero carga verdades espirituales profundas. Él orienta a Ageo a hacer una pregunta a los sacerdotes sobre la pureza de los sacrificios. Si algo santo toca algo común, ese objeto se convierte en santo, y si algo impuro toca lo santo, también se contamina. La respuesta se da en Ageo capítulo 2, versículos 12 a 14, y revela algo fundamental. La contaminación se transmite más fácilmente que la santidad. Dios estaba usando este principio ceremonial para señalar el estado del corazón del pueblo. Incluso con el altar levantado y las manos ocupadas con piedras sagradas, si el corazón estaba impuro, la obra sería impura. La construcción del templo exigía más que fuerza y técnica, requería santidad. No bastaba con trabajar en algo santo, era necesario ser santo ante Dios. Esto mostraba que, incluso involucrados en una misión divina, necesitaban vigilar su propia vida. Esta enseñanza desmantela una trampa sutil de la religiosidad, la idea de que estar involucrado con lo sagrado automáticamente nos convierte espiritualmente correctos. Pero el mensaje de Ageo es claro: lo santo no santifica lo impuro por asociación. La presencia en el ambiente sagrado no sustituye a un corazón purificado. Dios estaba recordando al pueblo que la verdadera consagración comienza de adentro hacia afuera, y no al revés.
Al revelar esto, Dios no estaba rechazando el esfuerzo del pueblo, sino llamándolos a una conciencia más profunda. Era una invitación a la introspección, a la purificación personal, al celo por la vida interior. La santidad no era un detalle ceremonial, sino una exigencia de la presencia divina. El templo solo podría ser verdaderamente habitado por Dios si fuera construido por manos limpias y corazones íntegros. Esta lección nos llama a revisar no solo lo que hacemos para Dios, sino cómo lo hacemos. Nuestras acciones, nuestros ministerios, nuestras palabras pueden estar correctas externamente, pero si el corazón está contaminado por motivaciones incorrectas, orgullo o impureza, todo se vuelve inválido ante el Señor. La pureza no es un lujo espiritual, es el fundamento para cualquier obra que desee cargar la gloria de Dios. Hay un momento en Ageo que marca el reinicio visible de la bendición divina. Después de la corrección espiritual y la reanudación de la reconstrucción, Dios declara que, a partir del 24º día del 9º mes, Él comenzaría a bendecir al pueblo. Este detalle se registra con precisión en Ageo capítulo 2, versículo 18, y muestra que Dios, además de misericordioso, es extremadamente atento a las fechas y decisiones del corazón humano. Este giro fue significativo porque, hasta entonces, la siembra había sido frustrante y los graneros estaban vacíos. Sin embargo, Dios no solo promete cambiar el ciclo, sino que marca el momento exacto de esta transición. Esta precisión revela algo poderoso. Cuando el corazón del pueblo se vuelve verdaderamente hacia Dios, Él también responde con claridad, rompiendo ciclos antiguos e iniciando nuevas estaciones de favor. No se trataba solo de una bendición material, sino de un nuevo tiempo espiritual. El favor de Dios no venía como recompensa por obras, sino como respuesta a la obediencia. A partir de ese día, el campo no sería más un enemigo, sino un aliado. Las lluvias no serían retenidas y la tierra volvería a florecer. La bendición estaba ahora asociada a la fidelidad y no a la fuerza. Esto rompía el paradigma de la autosuficiencia y establecía el principio de dependencia del cielo. El pueblo había cambiado su postura y Dios cambió el ambiente. Este nuevo tiempo no fue precedido por cosechas abundantes, sino por un hito espiritual. La obediencia abrió el camino a la bendición. La reconstrucción interior, promovida por la palabra de Dios, ahora generaba frutos exteriores. Lo que antes era ruina y escasez comenzaba a convertirse en plenitud y prosperidad, no por causa de estrategias humanas, sino por la intervención divina. Esto nos muestra que Dios aún marca días de recomienzo. Puede haber un momento específico en que Él decide pasar la página e inaugurar una nueva estación. Y ese momento no depende de las circunstancias externas, sino de la respuesta de nuestro corazón. Cuando nos volvemos hacia Él con sinceridad, no importa cuánto tiempo la tierra haya estado seca, la promesa de un nuevo tiempo comienza en el instante en que obedecemos. En un majestuoso cierre de su profecía, Ageo se vuelve hacia Zorobabel con una palabra personal y profética que lleva implicaciones mucho más allá de su generación. Dios declara que haría de Zorobabel como un anillo de sellar, símbolo de autoridad y aprobación. Esta palabra está registrada en Ageo capítulo 2, versículo 23, y marca un giro espiritual en la historia del liderazgo de Judá. El anillo de sellar era usado por los reyes para autenticar documentos y representar su voluntad. Al decir que Zorobabel sería como ese anillo, Dios estaba restaurando la autoridad y el papel profético de la línea davídica. Recordando que Zorobabel era descendiente directo de David, esta promesa conectaba la reconstrucción del templo al plan mesiánico de Dios. Su liderazgo no era solo político, sino que llevaba el peso de un legado sagrado.
Zorobabel había sido fiel incluso en medio del desánimo, la oposición y la escasez. Ahora Dios lo honra con una posición espiritual singular. Él no solo lideraba la reconstrucción externa, sino que simbolizaba la reactivación de la esperanza mesiánica. El pueblo necesitaba no solo un templo, sino un líder que representara la continuidad del plan divino. El anillo de sellar devolvía esa esperanza de forma clara y poderosa. Este acto también es un contraste directo con lo que había sucedido con Jeconías, el antecesor de Zorobabel, quien fue rechazado por Dios, como se registra en Jeremías capítulo 22, versículo 24. Ahora la línea estaba siendo restaurada y Zorobabel era colocado nuevamente en el centro del propósito redentor. Esta restauración de autoridad apuntaba proféticamente hacia Cristo, el verdadero Hijo de David, que vendría como Rey, sacerdote y Salvador. La historia de Zorobabel nos enseña que Dios honra a los que permanecen fieles en tiempos de crisis. Cuando todo parece pequeño, olvidado o irrelevante, el Señor puede tomar una vida común y transformarla en un sello de su voluntad. La autoridad espiritual no se conquista con fuerza, sino con fidelidad. Y cuando Dios pone su sello sobre alguien, ningún poder terrenal puede borrarlo. A primera vista, el libro de Ageo parece tratar exclusivamente de ladrillos, piedras y madera, pero a medida que se avanza en la lectura, se percibe que su mensaje trasciende los límites de la arquitectura. La reconstrucción del templo en Jerusalén no era solo una necesidad litúrgica, sino un acto profético que apuntaba hacia el Mesías venidero. Dios mismo, a través de la boca de Ageo, declaró que la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Una referencia presente en Ageo capítulo 2, versículo 9, que aunque tiene valor inmediato, lleva implicaciones eternas. Esta declaración se refiere no solo al templo físico, sino al plan divino de redención. La gloria mayor de la segunda casa no sería medida en oro o plata, sino en la manifestación del propio Cristo, que siglos después caminaría por esos pasillos, enseñaría en las sinagogas y traería sanidad donde había enfermedad. La presencia de Jesús en el templo cumpliría esa profecía de manera completa, convirtiendo el lugar de adoración también en el escenario de la revelación divina. La estructura física, por más importante que fuera, era solo la sombra del verdadero templo, el cuerpo del Mesías, como se revela en Juan capítulo 2, versículo 19, cuando Jesús afirmó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Con esto, él indicaba que el verdadero centro de adoración ya no estaría restringido a paredes, sino que se cumpliría en él mismo, como el Dios que se hizo carne y habitó entre los hombres. Ageo, incluso sin saber todos los detalles del futuro, participó en una narrativa que atravesaría generaciones. Lo que parecía solo un llamado a la reconstrucción era, en realidad, la preparación del escenario para el cumplimiento de las mayores promesas de Dios. La fidelidad del pueblo en reconstruir el templo pavimentaba el camino hacia el Mesías que redimiría al mundo. Esta perspectiva profética amplía nuestro entendimiento sobre el propósito de la obediencia. Muchas veces no tenemos claridad sobre todo lo que Dios está haciendo, pero somos llamados a cooperar con su plan eterno. El templo de Ageo no fue solo una construcción, fue un eslabón vital entre el pasado glorioso y el futuro redentor. Y cada acto de fidelidad, por pequeño que parezca, puede ser un engranaje en el reloj de la eternidad. El impacto de la reconstrucción del templo no se limitó al ámbito religioso. A medida que la obra avanzaba, una nueva atmósfera comenzó a tomar cuenta de la comunidad. El pueblo, que antes estaba fragmentado, aislado y sin esperanza, ahora se reunía con un propósito común. La restauración espiritual generó una restauración social.
La vida colectiva fue reorganizada en torno a la presencia de Dios, y esto trajo cura a las relaciones, unidad entre los vecinos y alegría en las pequeñas conquistas diarias. El templo se convirtió nuevamente en el centro gravitacional de la ciudad, no como un lugar de imposición, sino como un espacio de reconciliación. Cada martillo golpeado en las piedras del santuario era un recordatorio de que Dios aún se preocupaba por aquel pueblo y que el futuro aún estaba siendo escrito. La comunidad, antes apática, ahora cantaba, oraba y trabajaba en sintonía. La restauración de Jerusalén no se dio solo con muros. Ella comenzó en los corazones. La palabra de Dios había restaurado el sentido de misión. El pueblo ahora comprendía que su llamado no era solo habitar en una tierra, sino representarlo en ella. La reconstrucción del templo reavivó la identidad espiritual de Israel. Ellos no eran solo sobrevivientes del exilio, sino portadores de la alianza. Esta conciencia colectiva produjo frutos visibles en la cultura, en la justicia social, en el cuidado mutuo y en la reverencia por las cosas sagradas. Ageo, aunque siendo un profeta de mensajes cortos y directos, contribuyó a una transformación profunda en la forma como el pueblo se veía a sí mismo. Él no solo convocó a la acción, sino que restauró la autoestima espiritual de una generación. Aquellos que antes se veían como olvidados, ahora se veían como elegidos nuevamente. La dignidad fue restaurada no por la reconstrucción de edificios, sino por la reconstrucción de la alianza con Dios. Este principio permanece verdadero. Donde Dios es priorizado, la comunidad florece. Una iglesia, una familia o una nación que pone al Señor en el centro pasa a experimentar cura en dimensiones que van más allá de lo espiritual. La presencia de Dios reestructura vínculos, purifica intenciones y fortalece relaciones. La restauración que comenzó con piedras y madera se expandió hasta transformar a una generación entera. Llegando al punto culminante de la narrativa de Ageo, la gran lección no está solo en los acontecimientos históricos, sino en el principio eterno que de ellos emana. Cuando Dios es puesto en primer lugar, todo alrededor encuentra su lugar. A partir del momento en que el pueblo cambió sus prioridades, todo cambió. El campo comenzó a responder, el templo comenzó a levantarse, el pueblo comenzó a alegrarse. Este es el verdadero poder de una vida ordenada según el cielo. Ageo no vino a traer un evangelio de fórmulas mágicas, sino un llamado a la reorganización de la vida. Su mensaje era claro. No se trata solo de reconstruir, sino de reconocer quién debe ocupar el centro. Cuando Dios se convierte en la prioridad, no como parte de la agenda, sino como el fundamento de ella, la prosperidad deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia. La paz, la provisión, la dirección y la alegría comienzan a fluir de forma natural, porque el trono está ocupado por quien nunca debió haber sido removido. Este principio es reafirmado por Jesús muchos siglos después cuando dijo: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Una verdad registrada en Mateo, capítulo 6, versículo 33, que ecoa perfectamente el mensaje de Ageo. La lógica del reino es contraria a la lógica del mundo. Priorizar lo invisible resulta en bendiciones en lo visible. Lo que comienza en el corazón transforma todo a su alrededor. El pueblo de Ageo no solo reconstruyó un templo, ellos reconstruyeron un estilo de vida, una cultura de honor, una mentalidad de alianza. Y el resultado de esto fue la bendición de Dios fluyendo en cada esfera. La tierra respondió, el cielo se abrió, la esperanza renació. Todo esto porque, en medio del caos, escucharon la voz que decía: «Considerad vuestros caminos», y decidieron priorizar al Señor.
Esta historia nos invita a hacer lo mismo, en un tiempo donde las prioridades están constantemente distorsionadas, donde la prisa nos aleja de lo esencial, la voz de Ageo aún nos llama. Cuando ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, Él restaura no solo lo que está delante de nosotros, sino también lo que está dentro de nosotros. Y es ahí donde todo comienza a alinearse nuevamente, de dentro hacia afuera, de lo invisible hacia lo visible, del altar hacia la casa, de la adoración hacia la vida. Historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para reconstruir lo que importa. Si este mensaje habló con tu historia, comparte con alguien que también necesita escuchar esto hoy. Y escribe en los comentarios qué Dios ya ha restaurado en tu vida, o qué aún estás esperando ver restaurado. Y no olvides suscribirte. Hay muchas cosas preciosas viniendo. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Por aquí.